Hola, buenos días, ¿cómo te va, Vinicio? Buenos días, profe. Actívame la cámara, por favor, muchas gracias. Ya. Ahorita Daniela, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, licenciado. Actívame la cámara, por favor, muchas gracias. ¿Estabas con problemas de conexión, Daniela? ¿Ya se arregló? Sí, licenciado. Ujú. Sus compañeros se han dormido toditos. Nathan. Nathan, ¿cómo te va? Buenos días. Actívame la cámara, por favor, Nathan, gracias. Sí, soy profe, deme un minuto. No me apaguen la cámara, muchas gracias. Listo, vamos a empezar. El resto de compañeros que se vayan uniendo, pues por favor vamos aceptándolos. No me apagarán la cámara, muchas gracias. Empezamos. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver cómo calcular medidas de tendencia central, pero en base a cuando tenemos ya construida una tabla de frecuencia. Nosotros, la clase anterior, pues habíamos sacado las encuestas. Bueno, esta encuesta me la están llenando más estudiantes. Entonces vamos a ver, voy a sacar el dato de los números de hermanos para ver cuántos estudiantes llevamos hasta ahora. Pues aquí podemos ver que son 31 estudiantes. Vamos a numerarlos solo para que puedan apreciar eso. Entonces, hasta ahora tenemos 31 datos. ¿Ya? A esos datos, pues yo, como ya les había dicho, para construir la marca de clase, yo los tengo que copiar. Bueno, los voy a copiar aquí. Y pues me voy a la pestaña datos y selecciono quitar duplicados en aceptar. Y pues ya me dará la marca de clase construida para este grupo de datos. Aparte, tengo que ordenarlos de menor a mayor, así que eso sería acá en la parte de ordenar y filtrar y ordenar de menor a mayor. Listo, ya tengo la marca de clase definida y podría calcular la frecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tengo la marca de clase y tengo la frecuencia. Para calcular la frecuencia, recordemos que utilizamos un atajo que decía contar sí. Y a ese atajo, pues decíamos, primero seleccionamos los datos que vamos a contar, que serían todos estos datos de aquí, y luego, punto y coma, ¿con qué criterio lo vamos a comparar?
En este caso sería con E2, entonces lo contaríamos con ese dato de ahí. Entonces, ¿qué está haciendo esta fórmula? Está haciendo lo siguiente, de este conjunto de datos está contando cuántos ceros hay. Entonces, tenemos 1 y 2 ceros, me dice, ¿sí? Ahora, ¿yo puedo arrastrar esta fórmula? Sí, la puedo arrastrar, pero hay un pequeño error. Miren, yo cuando arrastro la fórmula, ¿qué pasa con los datos? También se me van arrastrando hacia abajo. Cada vez que arrastro la fórmula, pues lamentablemente, miren, arrastro uno y se me va poniendo un dato que no existe. Arrastro el otro, vamos a ver el otro. Cuando arrastro el otro, por ejemplo, en el 10, veamos aquí, miren, y se me está saltando estos de aquí, entonces no está bien construida la fórmula. Para eso tengo que hacer una referencia fija. ¿Cómo? Cambiando la fórmula en un inicio. Aquí, antes y después de la letra, pues ya les había enseñado eso. Le pongo un signo de dólar. Aquí también, antes y después de la letra, le pongo un signo de dólar y eso sería todo. Entonces, ¿eso qué hace? Que simplemente cuando yo arrastre la fórmula, no me vaya cambiando los datos. Ahora sí, vamos a ver. Si está contando el 1, sí. No se corrieron los datos, ya no se corrieron. Vamos a verificar con el último. Este de aquí, ¿se corrieron los datos? No, los datos no se han corrido absolutamente en nada. Miren, sí están todos los datos y los datos no se han corrido en nada. Estoy contando el 7 y en este caso, ¿cuántos 7 tengo? Pues tengo un 7. Acuérdense que estamos hablando del número de hermanos. Entonces, de aquí podíamos sacar nosotros también frecuencia acumulada, podíamos sacar frecuencia relativa y podíamos sacar frecuencia relativa acumulada. Todos esos datos podíamos calcular nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues eso ya enseñé en la clase pasada cómo calcularlo, así que voy a pasar rápido. Aquí copiábamos el primer dato y ya teníamos el primer dato calculado. Ahora, para calcular el segundo dato, simplemente poníamos que era igual al anterior de la frecuencia acumulada más el siguiente de la frecuencia, así en diagonal. Y le dábamos Enter y ya podíamos calcular la frecuencia acumulada. Recordamos que la sumatoria de todas las frecuencias me tiene Profe, el número total. ¿eso era para sacar la media, la mediana y la moda? Sí, vamos a sacar la media, la mediana y la moda, pero solo cuando me dan la tabla, ¿sí? ¿Qué hago cuando no tengo toda esta lista de datos? ¿Sí? ¿Cómo saco la media, la mediana y la moda si no tengo toda esa lista de datos? Aparte vamos a calcular el día de hoy lo que sería la varianza y la desviación estándar, ¿sí? ¿Quedamos claros con eso? Enciéndanme la cámara todos, por favor. Gabriel, Daniela, Marcelo. ¿Queda claro? Entonces, ahora vamos. Recordar, la frecuencia acumulada era igual a la frecuencia dividida por el número total de datos. En este caso, el número total de datos sería de 31. Ahora, les había dicho a ustedes que para que no nos salga con tanto decimal, pues ¿qué hacíamos? Aplicábamos una fórmula que se llama redondear. Y a esa fórmula, al cálculo que yo realicé de la frecuencia dividido para 31, le digo con cuántos decimales quiero. En este caso quiero con 2 decimales nada más y cierro la fórmula. Ya está calculado la frecuencia relativa y arrastramos. ¿Sí? Recuerden que la sumatoria me tiene que dar un valor cercano a 1, en este caso me da 0.99, que es un valor cercano a 1, pues está fallando con una centésima, es por el redondeo. ¿Ya? Si yo le hago sin redondear, voy a hacerlo sin redondear solo para que lo vean. Si yo lo hago sin redondear, pues la sumatoria me va a dar exactamente 1. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el problema es por el redondeo, más no por otra cosa. ¿Sí? ¿Listo entonces? A ver, vamos de nuevo. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era redondear
¿Qué voy a redondear? El cálculo de la frecuencia dividido por el número total de datos, que sería 31, punto y coma, ¿con cuántos decimales? Con 2 decimales, ¿ya? Ya tenía eso, y pues la sumatoria me tenía que dar, como es redondeado, un valor cercano a 1, que en este caso es 0.99, que está bien. Ahora, para la frecuencia acumulada, relativa acumulada, pues ya saben, copiamos el primer dato y para calcular el segundo dato, ¿qué es lo que hacemos? Es igual al anterior de la frecuencia acumulada más el siguiente de la frecuencia relativa, ¿sí? Y ya tenemos el dato calculado. Arrastramos y algo pasó aquí. Ah, no, perdón, está bien. Me fui de largo. Es hasta ahí nada más. Entonces, estos dos valores tienen que coincidir, que sería un valor de 1 o 0.99 en este caso, ¿sí? Hasta ahí no ha pasado nada, es lo que les di la clase anterior y ya les enseñé cómo se leen los datos y qué significa cada uno de ellos. Ahora, vamos a olvidarnos de que me dieron esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí la vamos a ignorar y no existe. Entonces, solo me dan estos datos de aquí. Me dan la marca de clase y la frecuencia. En la mayoría de problemas sabe ser así. Y como no tengo toda la retafila de datos aquí, pues me dicen calcule la media, la mediana y la moda. Para eso tengo fórmulas o formas de hacerlo. Entonces, la fórmula de la media, ¿qué me dice? Me dice que es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido para el número total de datos. Ojo, sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido para el número total de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Multiplicar la marca de clase, que sería X, multiplicado por la frecuencia. Es el primer paso que tengo que hacer. Es decir, 0 por 2, ¿cuánto me dará? 0, ¿no es cierto? 1 por 8, 8. 2 por 8, 16. Ir multiplicando la marca de clase con la frecuencia en cada uno de los datos. Entonces, como Excel me ayuda bastante, pues yo lo puedo hacer con Excel y decir que es igual a la marca de clase multiplicado por la frecuencia y pues ya me da haciendo el cálculo. Para calcular todos los demás simplemente tengo que arrastrar y ya me va a dar, ¿no es cierto? 0, 8, 16, miren. 3 por 10, 30, 5 por 2, 10 y 7 por 1, 7. ¿Ya? Ya tengo hecho el cálculo sin necesidad de estar haciendo los cálculos manualmente. Ahora, vamos a la fórmula. Ya tengo todo eso multiplicado. ¿Qué más me dice? Ah, que tengo que sumar todo eso. Entonces, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, tengo que sumarlos. Ya tengo aquí marca de clase por frecuencia. Todo esto lo tengo que sumar. Listo. La suma en este caso me da 71. ¿Sí? Entonces, volviendo a la fórmula, me dice que la sumatoria de todo eso lo tengo que dividir para el número total de datos. El número total de datos en este caso es de 31. Entonces, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Es igual a la sumatoria de las multiplicaciones, que sería 71, dividido para el número total de datos, que en este caso sería de 31. Entonces ya me da la media, que la media sería de 2.29. Al tratarse de una variable de tipo discreta, pues lo dejaríamos en 2, pero para cálculos matemáticos sí podemos dejarlo en 2.29. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Claro cómo se calculó la media cuando solo me dan esta tabla. Solo me están dando esta tablita de aquí. La marca de clase y la frecuencia. Todos estos datos ya no. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Vamos a verla con un ejemplo acá primero. Para calcular la mediana es bastante sencillo. Vamos a ver. Aquí necesitamos la frecuencia y necesitamos la frecuencia y necesitamos la frecuencia acumulada. Ya tengo calculada. Aquí está marca de clase, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Vamos a ver. 2 más 4, 6. 6 más 5, 11. 11 más 3, 14. Entonces aquí está la frecuencia acumulada y aquí tengo la frecuencia. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana cuando me dan solo la tabla? Pues es bastante sencillo. Aquí tengo 85 datos, ¿sí? Si se dan cuenta al final,
En este ejemplo tengo 85 datos. Entonces, dice que a los 85 datos los divido para 2. ¿Cuánto sería? 85 para 2, ¿cuánto es? Gabriel. Dígame. 85 dividido para 2. A 82.5 creo que es. No, 85 para 2. Digo a... Va, 42.5. Ya, 42.5. Entonces, ¿qué hago? Miren, me ubico Se me- en la, como es una variable que está en la mitad, me ubico, por favor, en la tabla de la frecuencia acumulada y digo, 2 es mayor o igual que 42.5. No. 6 es mayor o igual que 42.5. No. No. 11 tampoco es mayor o igual. 14 tampoco. 25 tampoco. ¿Cuál es el único que cumple? El primero que cumple. 46. 46. 46 es mayor o igual que 42.5. Entonces, por lo tanto, digo que la mediana sería de 5. Me ubico en esta fila y digo que la mediana sería de 5. ¿Se entendió cómo se calcula la mediana cuando me dan solo la tabla? Sí, Digo profe. el número total de datos para 2 y voy buscando en la frecuencia acumulada cuál es el valor que cumple con ese criterio de ser mayor o igual que la mitad de los datos. ¿Se entendió? Sí. Vamos a hacerlo ahora en mi ejemplo. Ahora, profe. vamos a ver, tengo 31 datos. Por favor, Marcelo, 31 dividido para 2. Marcelo, se te congeló. Ande, profe. 31 dividido para 2. 15.5. A 15.5. Ya, 15.5. Recuerden que buscamos aquí en la frecuencia acumulada, no en la frecuencia. Frecuencia acumulada. Vamos, 2 es mayor o igual que 15.5. No. 10 No. es mayor o igual que 15.5. No. No. 18 es mayor o igual que 15.5. Sí. Entonces Mayor. me ubico en esta fila de aquí y digo que mi mediana va a ser ¿de cuánto? 2. ¿Se entendió cómo se calcula la mediana cuando se tiene la tabla? Sí, profe. Entonces, ¿de cuánto ha sido la mediana? 2. Listo, mediana de 2. Y la moda pues es bastante sencillo. Me ubico en la frecuencia y digo, ¿cuál tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el mayor de todos? 5. Ah, no, 3. 3, ¿no es cierto? Tiene una frecuencia de 10. Por lo tanto, la moda, ¿cuánto será? 3. 3. ¿Se entendió? ¿Cómo se Sí. calcula media, mediana y moda cuando me dan solo la tabla? ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Voy a poner unos ejemplos donde tienen que hacer eso, por favor. Ahora, vamos a ver lo que sería la clase del día de hoy. Bueno, ya la moda ya pasamos. Es el que tiene mayor frecuencia. Siempre recuerden que, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la moda? La moda sería 37, porque tiene una frecuencia de 12. ¿Se entendió? Listo. Vamos. Sí. Varianza. ¿Qué trata de explicar la varianza? La varianza es un valor estadístico que dice, es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Ahora, en español, la media está representado por esta línea roja que está aquí. Este es mi valor medio. Puede o no existir. Recuerden, es un valor virtual. Trata de explicar cuán alejados están todos los puntos con respecto a la media, ¿sí? Es decir, este estará, se me pone 1, este estará 2, este estará 0,5. De todos y hace un promedio de cuán alejados están los puntos con respecto a la media. Eso es lo que es la varianza. ¿Queda claro y comprendido qué es la varianza? Simplemente trata de explicar cuán alejados están los datos con respecto a la media. Cuando es una varianza muy alta, pues los datos estarán muy dispersos y cuando es bajita, pues significa que los datos están más concentrados. ¿Queda claro eso? Sí. Listo, Sí. entonces. También vamos a ver otro concepto que se denomina desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar?
pues simplemente la varianza está elevado al cuadrado. Despejo y saco la raíz y esa sería la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Miren, aquí está la varianza elevada al cuadrado. Si yo despejo ese valor, pues me queda aquí una raíz. ¿Qué es lo único que está pasando aquí? Que a la varianza la despejamos y me queda una raíz, ¿sí? Ahora, vamos a ver de qué se trata. Voy a ver cómo se calcula. Primero, fórmulas estadísticas. Dice, marca de clase menos la media, ¿sí? Esto significa media cuando tiene una barrita arriba. Marca de clase menos la media. El primer cálculo que tengo que hacer. Todas las marcas de clase. Cada marca de clase menos la media. Listo. Es el primer cálculo que voy a hacer. Entonces sería marca de clase que es X menos la media. Bueno, aquí pongo media porque no tengo un valor con una barrita arriba, una X con una barrita arriba. Entonces, X menos la media. Vamos a ver. Esto sería igual al valor de X que sería 0 menos la media que estaría acá abajo. 2.29, ¿no es cierto? Ahí sí trabajamos con todos los decimales, por favor. Y me da menos 2.29, que es correcto, ¿no es cierto? 0 menos 2.29 me va a dar un valor negativo que sería de menos 2.29. ¿Está correcto? Ahora, vamos a arrastrar este valor. Ahí vamos a ver los errores. ¿Qué pasa con el segundo valor? Mire, sería la marca de clase 1 menos la media, pero fíjense que ya se corrió hacia la mediana. Vamos a ver el de más abajo. Sería la marca de clase 3 menos la media, pero ya está, miren, aquí está restándole 0. Si se dan cuenta que se está corriendo y yo no quiero que la media se corra. Entonces, para que no se corra la media, recuerden, cuando quiero que algo no se corra al arrastrar la fórmula, le pongo un signo de dólar antes y después. Y eso sería todo. Vuelvo a arreglar la fórmula y ya vemos que los cálculos se corrigen. A ver, vamos a poner aquí. Entonces, 7 menos la media. Entonces está correcto, ¿sí? Eso se hace simplemente para que al arrastrar la fórmula no se vaya bajando también el valor. ¿Se entendió esa parte? Listo, Sí. ya tengo. Marca de clase menos la media. 0 menos 2.29 me da menos 2.29. 1 menos 2.29 me da menos 1.29. 2 menos 2.29 me da menos 0.29. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver, ya hice el primer cálculo. Luego, ¿qué me dice? Que la marca de clase menos la media la tengo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Miren, marca de clase menos la media. A ese valor lo elevo al cuadrado. Entonces, todos los valores de aquí tengo que elevarlos al cuadrado. A ver, entonces vamos a ver. Voy a copiar todo esto de aquí. Solo, a ver, sería así. ¿Ya? Y le voy a poner elevado al cuadrado. Le voy a poner así porque no tengo editor de fórmulas aquí. Ustedes ya saben que eso significa que está elevado al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ese 2.29 elevarlo al cuadrado. Podría multiplicarlo 2 veces por sí mismo o aquí en Excel hay otra formulita que se llama potencia en la que tengo que dar 2 valores. La base que sería esta de aquí, menos 2.29, punto y coma y el exponente o la potencia que en este caso a la cuánto está elevado. Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería? 2. 2, ¿no es cierto? Y eso sería todo. Y ya está elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si quisiera elevarlo al cubo, le cambio aquí, le pongo 3 y ya está. Si quisiera elevarlo a la cuarta, pues le cambio aquí y le pongo 4 y ya está. Creo que se entendió, ¿no es cierto? Entonces, Sí. en este caso, simplemente le voy a poner 2 para que le vea al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Arrastrar el valor. Ya están todos elevados al cuadrado. Ya tengo hecha la primera parte de la fórmula que sería X, la marca de clase, menos la media elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esos valores?
sumarlos. Me dice que todos esos valores los tengo que sumar. Correcto. Entonces, toda esta retafila de valores los voy a sumar. Voy a hacer una autosuma. ¿Cuánto me dio? 37.02. ¿Se entendió esa primera parte? Primero, ojo, la marca de clase menos la media. Luego, a ese valor lo elevo al cuadrado. Luego, sumo todos los valores. Ahora, vamos a la fórmula. Ya tengo toda la parte de acá arriba. ¿Eso para cuánto está dividido? Para el número total de datos. En este caso, el número total de datos es 31. Voy a hacer el cálculo aquí. Lo voy a poner varianza. Entonces, ¿a qué es igual? Esto es igual a esta sumatoria de 37.02 dividido para el número total de datos que sería de 31. Entonces, la varianza sería de 1.19. ¿Se entendió esa parte, sí o no? ¿Sí? Listo. Ahora, para calcular la desviación estándar, vamos a ponerle desvesta aquí. Desviación estándar, sería así. Desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente a sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Aquí en Excel lo hacemos de la siguiente manera. Raíz. Abro y selecciono el valor al que le quiero sacar la raíz, que sería este de aquí. Y se acabó. Ese sería el valor de la desviación estándar. ¿Claro cómo se calcula la desviación estándar y la varianza? Ojo, hemos agregado ¿cuántas filas más? 1, 2 y 3 columnas más a los cálculos que hemos hecho. ¿Queda claro esto, señores? Sí, Lice. ¿Alguna duda, por favor, que presenten en esto? ¿No? No. Listo, jóvenes. Entonces, ya les dejo la tarea y quedamos pendiente para el día de la tutoría. Sí, me disculpan que la última clase no se pudo tener porque tuve problemas de conexión. ¿Sí? Ya, Lice. Muchas gracias, jóvenes. Pues nos veríamos el día de la tutoría. Muchas gracias. Ya, Hasta profe. luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí dejaron la asistencia? Hasta luego, profe. ¿Quién me ha dejado la asistencia? ¿Dejarán la asistencia, por favor? ¿Qué es eso, Lice? En el chat tienen que poner quién estuvo. Ah, ya voy. Ya, profe, hasta luego. Listo. Hasta luego, profe. Nos vemos, Nathan. Gracias. Chao, Gabriel. Espérame tantito, Lice. Ya está. Gracias, Ya. Gabriel. Que tenga buen día, Lice.